Buenas noches con todos, sean bienvenidos al quinto día de la quinta semana de la astronomía y la ciencia organizada por Astrociencias Ecuador. El día de hoy tenemos la grata satisfacción de contar con la presencia de Daniela Estefanía Alarcón Ruales, quien nos estará dando una pequeña charla sobre esfuerzos de investigación en cetáceos en Galápagos. Antes de comenzar, vamos a dar una pequeña biografía de Daniela, vamos a conocerla un poquito y luego ella también nos contará un poquito sobre su trayectoria, sobre su vida. Daniela Estefanía Alarcón Ruales es licenciada en Ecología Marina y tiene una maestría en Gestión de Áreas Marinas Protegidas. Ecóloga marina con más de 10 años de experiencia en investigación en conservación, centrándose en especies migratorias y manejo de áreas protegidas. El trabajo de Daniela se centra en el estudio de las tortugas marinas y cetáceos en las Islas Galápagos y las principales amenazas que afectan a estas especies. Desde 2012 como parte y hasta la fecha liderando el programa Cetácea Galápagos. Luego, en 2013, cofundador de la iniciativa de investigación Tortuga Negra Galápagos. Actualmente sus estudios se centran en la estructura poblacional de ballenas azules, orcas y delfines murales de la región ecuatorial con el objetivo principal de contribuir con la información científica para la conservación de los cetáceos como mitigadores del cambio climático. Este trabajo es parte de sus estudios de doctorado en el programa HDR de la Universidad Sunshine Coast en Australia. Además, Daniela ha participado en actividades de navegación alrededor de Galápagos y el Pacífico como parte de actividades de investigación y divulgación en proyectos globales. También participa como uno de los miembros del equipo en una expedición exclusivamente femenina alrededor del mundo. Buenas noches, Daniela, bienvenida. Hola Vivi, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí esta noche. ¿Cómo les va? Muy bien, muchísimas gracias. Es un honor para nosotros poder contar con su presencia y que nos cuente un poquito sobre sus estudios, qué tan importante es, en este caso, el estudio de la vida marina, los estudios a lo que usted se dedica y también todo lo que realiza en Galápagos, que en este caso sería. Claro, sí, bueno, muchísimas gracias primero por la invitación y para mí es un gusto estar aquí. Eh, Como ya tú mencionaste un poco todo lo que yo hago, yo soy ecóloga marina, vivo aquí en Galápagos y principalmente pienso que la importancia de estudiar los océanos es que si nosotros respiramos cada dos de tres respiraciones, el oxígeno que obtenemos es gracias al océano, ¿no? Entonces, el océano realmente es esta gran masa de agua que provee vida. Si no tuviéramos los océanos, realmente no existiría la vida en el mundo. Entonces, realmente es súper interesante poder entender un poco más que cómo funcionan estos ecosistemas, ¿no? Entender un poco más de los cetáceos, de las especies migratorias, son estas especies de ballenas, de delfines, que realmente no conocen una línea, ¿no? De que dice hasta aquí nomás, sino se mueven grandes distancias y ocupan varios espacios, entonces eso hace que sea bastante complejo y bastante demandante el poder conservar estas especies, ¿no? Entonces, no sé si quieres que empiece a compartir mi pantalla para poder empezar un poco a hablar de lo que tenemos de esta noche. Sería perfecto, no hay ningún problema. Y tenemos el día de hoy, repito de nuevo, la presencia de Daniela y nos va a estar hablando sobre esfuerzos de investigación en cetáceos en Galápagos. Entonces, le damos paso a Daniela con su charla y esperemos aprender muchísimo y también todos los que están conectados esta noche. Ujú. Bueno, sí, entonces me han invitado esta noche justamente a hablar de investigaciones y esfuerzos actuales que se están realizando en ballenas en el Ecuador, ¿no? Yo al estar
posicionada en Galápagos. Me encuentro en un sitio realmente privilegiado. Entonces, yo he tenido la posibilidad de poder estar haciendo estas investigaciones aquí ya por más de 10 años y les voy a contar un poco cómo ha sido nuestro desarrollo, ¿no? Dentro de esta trayectoria, ¿no? Ha sido bastante largo. Como les comentaban en la introducción, al momento yo estoy estudiando eh, mi doctorado en la Universidad de Sunshine Coast en Australia. Ya estoy casi por finalizar. Y yo me enfoqué en dos especies de cetáceos. Ya vamos a ver, quizás esta palabra cetáceo se le hace un poco nueva. Nada más es un grupo de diferentes especies en las que se incluyen los delfines, las ballenas y las marsopas. Pero hay muchas de estas especies, ¿no? Entonces yo me centré en dos especies, en la especie más grande que es la ballena azul y una especie más local, ya vamos a ver poco a poco, que es del delfín nariz de botella, ¿no? A eso me dedico al momento, pero he trabajado ya más de 10 años aquí en Galápagos con otras especies migratorias, tal vez también con tortugas marinas. Y aquí tenemos una fotografía de justamente con drones de cuál es la magnitud, ¿no? De estos animales. Son animales muy grandes. Esta es una referencia de la embarcación que utilizamos. Y podemos de esta manera tener como una medida, ¿no? Vemos que esta embarcación mide alrededor de 4,5 metros. Si la ponemos al lado de la ballena, podemos medir la ballena y vemos más o menos que esta ballena mide alrededor de unos 20 metros. Entonces, de esa manera tenemos más información. En este caso, estas son dos ballenas azules y ya les voy a contar un poco más de cuántas especies vemos de ballenas en Galápagos, pero son algunas. Nada más como para ir un poco en la historia, para adentrarnos por la importancia de las Galápagos y del Ecuador en el tema de ballenas y delfines, ¿no? Muchos de ustedes han de haber escuchado de las ballenas jorobadas que llegan todos los años a nuestras costas, pero quizás también escucharon de esta historia de Moby Dick, de esta ballena blanca, gigante, que se comía eh, a las embarcaciones y las destruía. Entonces aquí vemos un mapa de en los 1800 más o menos, cuando se generaron estas historias, todas las cacerías de ballenas que existían, ¿no? Las ballenas fueron un recurso muy importante en la historia, fueron uno de los recursos principalmente comercializados, ¿no? Uno de los primeros recursos que se comercializaron en la historia fueron las ballenas, por su gran importancia, ¿no? De estos se utilizaban las barbas, se utilizaba toda su grasa para poder hacer lámparas, para poder usar como gasolina, ¿no? Antes no se tenía el petróleo, entonces las ballenas eran un recurso bastante importante en este tema, ¿no? Y aquí vemos un mapa que muestra justamente la conectividad que tenemos en cuanto a ballenas. Son especies altamente migratorias. Eso, como les comentaba, quiere decir que se mueven grandes distancias y aquí podemos observar, estos son los capturas que tenemos de ballenas en el Pacífico, si es que nos centramos en esta zona y justo aquí vemos Ecuador, que es una región bastante importante. En este caso tenemos los cachalotes. Los cachalotes son justamente esta, como les comentaba, esta especie de ballena que inspiró a la historia de Moby Dick, que es esta ballena blanca de cabeza cuadrada, grande, que atacaba embarcaciones. Entonces, vemos que para Ecuador, desde los años 1800, las ballenas y en general los cetáceos han sido un recurso bastante importante y uno de los principales que se comercializaban antes, ¿no? Lastimosamente, esta extensiva intensiva cacería de estos animales hizo que cada vez se vayan diezmando y cada vez sus poblaciones vayan reduciéndose, lo que les llevó casi al punto de la extinción. Y además,
para Galápagos no solo se llevaban ballenas, también se llevaron las tortugas, famosas tortugas icónicas de Galápagos, lobos marinos, y no solo se llevaron especies, también nos dejaron otras especies, como las especies invasoras, que hasta ahora son un gran problema para las islas, como las ratas, los chivos, por ejemplo. Todo esto viene desde la época de los balleneros. Este es un cachalote por si no habían visto, la foto es un poco triste, pero claro, tienen justamente esta cabeza gigante, cuadrada, que está llena de un aceite bastante espeso, que para ellos lo que les sirve es para poder bucear. Son especies que pueden hundirse hasta 3.000, 2.000 metros de profundidad, y gracias a este aceite lo pueden utilizar para la flotabilidad, ¿no? Ustedes saben que cuando el aceite se calienta, se vuelve más líquido y el aceite líquido flota en el agua. Entonces ellos, a través de una red de venas, una red de circulación, pueden mandar más sangre, calentar este órgano, esta cantidad de aceite, y de esta manera esto se vuelve más como con mayor flotabilidad y sale a la superficie más rápido, ¿no? En cambio, para poder llegar a superficies, a profundidades muy altas, o sea, muy profundo, lo que hacen es limitan esta red de circulación y esto se enfría. Y ustedes han visto que cuando uno, por ejemplo, mete la margarina en la refrigeradora, se hace una bola pesada, ¿no? Y eso hace que esto se hunda, y para ellos es un gasto menor de energía el poder hundir para cazar sus presas. Entonces, por suerte, esta historia, la gente se dio cuenta y poco a poco los esfuerzos de conservación por estas especies fueron incrementando. Y Ecuador tiene aquí algo que es de valorarlo muchísimo, que es la creación del Parque Nacional Galápagos en ya 1950, más o menos 59 creo que es. Pero por ahí en los 50 se creó este Parque Nacional como para empezar a proteger estas especies. Y de ahí, después de muchos esfuerzos de conservación, una conservación a nivel global, me gusta mencionar que las ballenas son un importante esfuerzo de conservación, de un importante ejemplo. Si nosotros vemos en temas de conservación, cuando todos en el mundo tenemos un mismo objetivo, el que nos dimos cuenta de que no, las ballenas estaban casi extintas, y en todos lados se creó esta Comisión Internacional de Balleneros para decir, bueno, aquí nomás necesitamos hacer algo, y ahora algunas poblaciones están recuperándose, y eso es realmente un ejemplo bastante exitoso que podemos mencionar, ¿no? Cuando todos queremos lograr algo, lo podemos. Pero bueno, gracias a todos estos esfuerzos, en Galápagos, desde 1991, existe un santuario de ballenas que ocupa las 200 millas náuticas en aguas ecuatorianas, ¿no? Que esto se hizo básicamente para que no se pueda cazar ballenas en ese territorio. Sin embargo, la cacería de ballenas en la actualidad ya no es un problema grande. Como podemos observar, la mayoría de países son signatarios de estos acuerdos, y solamente hay pocos países como Japón, Dinamarca, que todavía tienen esta tradición o tienen esta actividad de salir y cazar las ballenas. Entonces ya esta cacería no es un problema. Sin embargo, tenemos muchas otras eh, amenazas al momento, como por ejemplo el tráfico de embarcaciones, la contaminación acústica de los sonidos. Para las ballenas, los sonidos y el audio, el oído, es su principal órgano, su principal forma de sentir el mundo y de comunicarse dentro del agua. Entonces la contaminación sonora para ellos es un problema, pero también la contaminación por plásticos, la degradación de sus hábitats y el cambio climático, ¿no? Ya no tanto la cacería. Entonces, justamente nuestro proyecto, nuestro programa, lo que quiere es un poco entender qué está pasando ahora con estas especies, ¿no?
Y lo que nosotros hicimos es coger datos, coger avistamientos. Avistamientos son registros de diferentes especies de cetáceos, de ballenas y delfines que podamos encontrar aquí en Galápagos. Y tomamos esta información gracias a una herramienta muy poderosa que tenemos, que es la ciencia ciudadana. Ustedes quizás algunos para ya estarán muy familiarizados con este tema de la ciencia ciudadana, pero para que los que no conozcan qué es esto, es simplemente cuando cualquier persona, en este caso nosotros tenemos guías naturalistas, científicos, pescadores, diferentes personas que nos envían sus reportes de aquí vi una ballena, aquí vimos 20 delfines, aquí vimos 2 orcas. Y con toda esa información, desde que se creó más o menos el santuario en 1991, tomamos todos esos datos y creamos una base de datos. Entonces, al principio, yo dije, hay avistamientos y baja, sube y baja. Podemos ver aquí la línea de avistamientos a lo largo de los años. Y lo estuve relacionando con años de el niño, el fenómeno del niño y los años del fenómeno de la niña. Entonces, podría parecer que aquí hay más especies cuando son años fríos del fenómeno de la niña. Para los que nunca hayan escuchado qué es el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña, son diferentes condiciones oceanográficas que afectan las condiciones en el mar, ¿no? Por ejemplo, para el fenómeno del niño, tenemos agua más caliente, lo que genera muchas más lluvias. Entonces cambia la salinidad, cambia también la productividad. Hay una masa de agua caliente que no deja que el agua sea muy productiva, por lo que hay menos nutrientes y menos comida. Entonces es obvio que se puede entender que cuando tenemos estas condiciones haya menos ballenas, menos avistamientos. Pero nos dimos cuenta también que esto estaba relacionado a qué tanto esfuerzo o quién estaba investigando o haciendo algo en cuanto a ballenas y delfines en Galápagos en esos años, ¿no? Entonces vimos que aquí había un esfuerzo de investigación, subían los registros. Acá había la línea base de la Reserva Marina de Galápagos, subían los registros. Y así vamos haciendo, como cada vez que alguien quiere hacer algo, empieza a buscar información y empieza a recolectar información, bastante información, ¿no? Y bueno, aquí nos dimos cuenta de la importancia también de estos reportes de ciencia ciudadana, ¿no? De lo importante que es tener esta herramienta de que toda la comunidad, no importa si es una vez, si es todas las veces, puedan compartir esta información y puedan contribuir con estos datos que dan datos a largo plazo que nos permiten ver estos diferentes patrones en varias cosas, ¿no? Entonces aquí, claro, eso fue con la pandemia, ¿no? Nos dimos cuenta que con la pandemia no había turistas, no salían las personas y no había registros de cetáceos. Y bueno, ¿por qué se dan estos registros aquí en Galápagos? Es algo que nos hemos preguntado siempre. Y para los que conocen Galápagos, quizás han escuchado un poco del tema, pero para los que no, les voy a comentar un poco qué es Galápagos y cuáles son las condiciones oceanográficas que existen en Galápagos. Son unas islas volcánicas que se encuentran a 1000 metros de distancia de la costa de Sudamérica en Ecuador, las cuales están influenciadas por diferentes corrientes marinas, que son estas masas de agua que afectan las islas dependiendo la temporada del año. Y tenemos corrientes cálidas que son, por ejemplo, esta corriente que la llaman la corriente de Panamá o la corriente del Niño, por el que es cálida, y afecta a Galápagos más o menos desde noviembre, diciembre hasta mayo. Y de ahí tenemos esta corriente de Galápagos.
y hace que tenga condiciones mucho más frías y afecta desde mayo a noviembre más o menos, ¿no? Y bueno, tenemos otras corrientes como la corriente de Cromwell, que es una corriente submarina, que en cambio choca con la batimetría de las islas, trayendo muchos afloramientos y muchos nutrientes, lo que hace que se creen condiciones únicas, ¿no? Además, como les mencionaba, también tenemos esta, variabilidad climática por diferentes condiciones atmosféricas como la niña o el niño, que nos dan variabilidad a lo largo de los años. Todo esto, además de la batimetría, ha creado que en Galápagos se creen estas bioregiones o estos ecosistemas únicos, ¿no? Por ejemplo, solamente en este sitio tenemos este ecosistema único de Bahía Elizabeth, en donde hay especies endémicas, que significa que no las podemos encontrar en ningún otro lado en el mundo. Igual las condiciones de la parte sudeste son diferentes al norte, justamente por este gradiente de temperatura que principalmente deja que algunas especies no se mezclen. Eh, Sin embargo, para las especies de cetáceos que les comentaba que son las ballenas y los delfines, hemos registrado 23 diferentes especies de cetáceos. Cuando ya hacemos un análisis más en detalle, volviendo otra vez a la base de datos que tenemos desde que se creó el santuario marino, vemos que este número de especies más o menos ronda a través de unas 12 especies avistadas, ¿no? Aquí podemos estar. Vemos aquí que en el 2002 se tiene un registro de más especies y esto un poco lo podemos explicar porque en 1998, en el 98 más o menos empezó la creación de la Reserva Marina de Galápagos. Y para crear la reserva marina, que en esa época fue una de las reservas más grandes en el mundo, era la segunda reserva marina más grande en el mundo, entonces era algo bastante innovador. Y se hizo un esfuerzo grande de tener una línea base de cuántas especies de cetáceos podíamos encontrar aquí y llegamos a un número de 19, 18 especies, ¿no? Pero porque las buscaron un montón. Hay muchísimas especies aquí que son muy, muy raras, que no se conoce casi nada, que se conoce nada más porque se ha encontrado un individuo varado en la playa, un animal muerto, que se le ha hecho análisis y se realiza, sabe que es de esa especie, ¿no? Pero de ahí, en general, las especies que todas las personas o las personas que están navegando alrededor de Galápagos pueden observar son un número de más o menos de 12 a 14 especies. Y algo más que podemos observar es que existen más especies durante condiciones más frías, ¿no? Y esto es algo un poco obvio, más o menos, porque en condiciones más frías eh, existe más nutrientes, más productividad. Entonces eso significa que estas especies tienen más comida, ¿no? Y son especies que necesitan bastante alimento para poder estar en esta región. Como les comentaba, hay varios esfuerzos de conservación, ya sean a nivel local. Por ejemplo, Galápagos ha sido catalogado como una área de gran importancia para cetáceos por el número de especies que tenemos en todo el Pacífico este tropical. Y de ahí, por ejemplo, otros esfuerzos han sido el basarse en la investigación científica que se ha venido dando durante los últimos años, por ejemplo, en el marcaje de especies migratorias como son tiburones, tortugas, y encontrar estas rutas migratorias para estar protegidas, ¿no? Entonces, en el 2022, si no estoy mal, se creó esta nueva Reserva Marina Hermandad, justamente con el principal objetivo de eh, crear nuevas áreas marinas protegidas, alcanzar un 30% de los océanos protegidos para el 2030, ese es el objetivo.
y darles un mayor área a estas especies que nos hemos dado cuenta de que realmente necesitan más espacio, ¿no? Como son migratorias, como les mencionaba, son especies que se mueven y no conocen de límites. Entonces, justamente estos corredores y estas áreas protegidas más grandes lo que buscan es dar protección a estas especies. Con las ballenas realmente necesitamos unas áreas de protección muy grandes, por lo que tenemos estas iniciativas de carreteras para ballenas, ¿no? Como aquí le ponen el Whale Superhighways, en donde en base a los movimientos migratorios que ellos tienen, quieren crear corredores de protección para que de esta manera las ballenas puedan realizar sus migraciones o puedan estar en estas regiones. Si pueden observar aquí, justo para Ecuador hay menos información y es lo que un poco estamos tratando de llenar estos vacíos, ¿no? De ahí un poco, si volvemos a la historia de investigación en ballenas en Galápagos, tenemos un caso muy particular, que es el caso del estudio de los cachalotes, que son las mismas especies que fueron fuertemente cazadas, la misma de Moby Dick. Y aquí tenemos un investigador, su nombre es Hal Whitehead, y él es de Canadá, pero él venía todos los años, por 40 años, en un barquito pequeño, en un velero, que no tiene casi eh, ni refrigeración. Y bueno, vienen y llegan en diciembre y pasan algunos meses en Galápagos y ellos llevan estudiando los cachalotes por 40 años, entonces se conocen muy bien esta cultura y los dialectos, porque si nosotros nos ponemos a pensar en las ballenas o en los cetáceos, eh, es como lo más cercano a una estructura social o a culturas relacionado a los humanos, ¿no? Ellos son especies que tienen sus propias culturas, sus propias formas de comunicarse, dependiendo de qué población tienen. Entonces, los cachalotes no era la excepción y estos investigadores han venido estudiando estas especies desde hace mucho tiempo, por lo que se conocen los grupos, en donde, cómo se mueven, dónde se encuentran. Pero lo característico de esto es que hubo un tiempo en que este investigador venía y no encontraba las ballenas. Luego venía el año siguiente, tampoco las encontraba. Y así pasó por 10 años, viniendo, sin rendirse, hasta que los cachalotes volvieron. Y antes él tenía unos grupos que tenían su propia forma de comunicarse. De repente ellos desaparecieron y llegaron unos nuevos que tenían una nueva forma de comunicarse, eran otro tipo de estructura social. Entonces fue bastante interesante esta pregunta de saber a dónde se fueron los otros y de dónde vinieron estos, qué pasó, se cambiaron. Va a ser como todavía la incógnita, ¿no? Pero la perseverancia de esta persona de venir así no encuentre nada por 10 años hasta encontrarlos otra vez. Y bueno, de ahí tenemos, en cambio, esta otra publicación que salió, que un poco busca entender las prioridades de investigación en Galápagos para cetáceos. Y lo que menciona es que la investigación para cetáceos ha sido siempre bastante dejada de lado, nunca ha sido como una prioridad y que nunca ha tenido como un enfoque o la cantidad de dinero necesaria para poder compararse con otros estudios de cetáceos en otros lados, ¿no? Entonces ha sido algo bastante complicado. Pero bueno, en base a esto, nosotros tenemos este programa de investigación que es el programa de investigación de cetáceos en Galápagos, que trabaja en 5 áreas prioritarias, eh, principalmente para entender en dónde están las especies y cuándo están las especies, cuántas especies podemos observar, qué están comiendo estas especies, de qué se alimentan, qué hacen en Galápagos, cómo están usando el hábitat en Galápagos, de ahí cómo se relacionan entre ellos. Habíamos mencionado que son especies muy sociables, son especies muy sumamente inteligentes.
Entonces, entender su ecología social es algo clave también para ver cómo estas poblaciones están configuradas. Y de ahí, evaluación de la población y su estado de salud, ¿no? ¿Qué tan saludables están las poblaciones aquí en Galápagos? Entonces, para esto tenemos diferentes metodologías. Eh, Primero, lo que les comentaba antes, ¿no? Nuestra principal herramienta es la ciencia ciudadana, es la contribución de todas las personas en las que podamos tener un aporte. Y para eso siempre estamos tratando de tener esta formación local, dando charlas, mostrando a los guías cómo identificar las especies, cómo mandarnos la información y también comentándoles que con una buena fotografía podemos identificar a los individuos, a cada individuo y ponerles un nombre. Por ejemplo, este es un calderón o una ballena piloto. Y si vemos en su forma de la aleta, vemos que tiene un corte aquí, vemos que tiene esta forma, vemos que tiene esta curvatura, y de esta manera le podemos dar como un código único, una identificación única en base a estas particularidades, para luego saber exactamente cuántos individuos estamos encontrando, si tenemos reavistamientos de individuos, y así tener un número más claro de la población. Entonces, estos avistamientos, esta información nos da diversidad de especies, temporalidad y distribución. Y de ahí, para estudios más específicos, porque esto solo nos dice, ¿están aquí o no están aquí cuando los avistamientos? Pero ya para saber un poco más la genética de qué hacen, tomamos una muestra de piel o una muestra de biopsia. Para colectar una muestra de piel, lo que utilizamos es un malo alargado y una esponja de platos. Eh, y hacemos un raspado en los delfines que nos da esta muestra pequeña de piel que nos sirve para genética. Sin embargo, para otros estudios necesitamos una muestra mayor, por lo que utilizamos una ballesta para tomar una muestra de biopsia. Y la biopsia la dividimos en diferentes partes para hacer estudios de genética, de isótopos estables, de microplásticos y de también el estado de salud de estas especies, ¿no? Aquí cabe recalcar que tengo muchos logos de varias instituciones, que son las instituciones con las que estamos colaborando, y nombres de personas, que son muchos colaboradores. Este programa, este proyecto involucra muchísimas personas, todo el tiempo estamos teniendo gente que está aportando en conocimientos, en ayuda, en salidas, porque sería realmente imposible hacerlo sola, ¿no? Entonces, tenemos la toma de muestras. Y también para poder, como les decía, para poder medirles, para poder saber un poco más su comportamiento, utilizamos los drones. Esta nueva tecnología nos permite de forma fácil tener estas imágenes aéreas y nos permite medirlas del ancho, saber qué tan gordas, qué tan flacas están aquí cuando llegan al Ecuador. Y bueno, número de individuos y qué están haciendo. A veces es difícil saber qué está pasando desde el agua. Como vemos, son animales bastante grandes. Y bueno, también, como les comentaba, el sonido. El sonido es una de las principales formas en las que se comunican y de las principales formas de cómo entienden el ambiente estas especies. Entonces, tenemos estos hidrófonos o estos micrófonos, se podría decir, que graban debajo del agua y están colectando información de varios sonidos, ¿no? Todos los sonidos que puedan pasar, para luego ver exactamente qué animales estaban haciendo sonidos y cómo se comunican entre ellos. De ahí para ver cómo se mueven, ya hacia dónde se mueven, utilizamos los equipamos con transmisores satelitales que nos dan una locación específica dependiendo de cómo se va moviendo el animal. Toda esta metodología, todo lo que hacemos es siempre bajo estrictos permisos de investigación, permisos de ética
y todo el tiempo estamos trabajando de la mano en conjunto con la dirección del Parque Nacional Galápagos para estar seguros de que todo lo que hacemos no está impactando ni a los animales ni al ecosistema. Entonces, un poco los resultados. Les cuento que ya estamos analizando estos 30 años de datos, que es lo que les comentaba en cuanto a diversidad de especies. Y esto es algo que ya lo publicamos desde el 2013, lo venimos publicando en esta serie de libros que les invito a eh, conocer, investigar. Las pueden encontrar en línea y si no, igual me pueden contactar para yo poderles enviar los links, ¿no? Entonces, lo último que publicamos fueron justamente los últimos 10 años de avistamientos y mencionando este cambio en la composición de especies de cetáceos. Lo que les comentaba, que es algo súper importante, la ciencia ciudadana, el 67% de los datos fueron gracias al sector turístico. Y bueno, vemos también que los pescadores y la comunidad tienen una contribución importante y la investigación, ¿no? Justamente lo que yo quería mencionar y un poco mi hipótesis para el primer capítulo de mi doctorado, como les decía, yo me estaba centrando en las ballenas azules y los delfines nariz de botella. Era un poco determinar qué especies se han avistado constantemente en los alrededores de Galápagos durante los últimos 10 años. Entonces, cogí todos estos avistamientos y mi hipótesis principal era que justamente las ballenas azules y los delfines mulares están presentes durante todo el año en el archipiélago de Galápagos. Es de la misma publicación que ya les mostré y ahorita les voy a contar un poco de todos esos resultados, ¿no? Entonces, los resultados que tenemos como resultado básico y principal es que tenemos más especies cuando las condiciones están mejores, más frío, más productividad, más comida, que el sector turístico y el sector de ciencia ciudadana es súper importante para nuestros avistamientos. Pero también de ahí quisimos hacer unos mapas, ¿no? De dónde se encontraban las diferentes especies. Y en el primer mapa con todos los avistamientos vemos que las ballenas están en todo Galápagos, pero luego un poco haciendo ya hilando más finamente, sí podemos ver algunos cambios en algunas especies, como por ejemplo un tipo de delfín, son los delfines de rizo, que son un delfín oceánico. En cuanto vemos en la base de datos de la línea base, vemos que había muchos avistamientos. Sin embargo, si vemos en la actualidad, solo hemos encontrado 3 avistamientos en los últimos 10 años. Lo que nos preocupa, ya que antes eran una especie común que se la podía observar. Entonces vemos esta disminución de individuos. Sin embargo, si vemos este mapa aquí, es un mapa de ballenas azules, en donde Galápagos se lo ve muy pequeño. Y nosotros ya vemos un mapa más completo, más actualizado, donde vemos que las ballenas se encuentran principalmente en estas zonas frías, de más productividad, pero igual durante todo el año. Aquí vemos igualmente delfines nariz de botella y las orcas. Y cuando nosotros empezamos a hacer nuestros mapas y después de ver el de azules, de delfines nariz de botella y de orcas, lo que nos dimos cuenta un poco también era que lo que estamos observando aquí son los sitios de tour en donde los pasajeros o los turistas están compartiendo información y no dónde están las ballenas, ¿no? Podemos pensar que para los delfines están en todo el archipiélago, sin embargo, solo están reportados en los sitios de turismo. Y bueno, si vemos los 3 mapas, tienen una similitud y es justamente porque estamos viendo los diferentes sitios turísticos en donde las personas están mientras nos mandan los datos, ¿no? Y luego lo comparamos con un estudio más de aguas abiertas para entender un poco más estos movimientos de diferentes especies, ¿no?
lo que vemos principalmente es que hay mayor avistamientos en el oeste. De ahí les mencionaba la composición de especies, qué tipo de especies vemos. Y vemos que si comparamos en estas diferentes escalas de tiempo, estos datos se utilizaron cuando se hizo la línea base. Y estos datos más o menos son los que se han utilizado para estos 30 años desde que se creó el santuario marino. Y vemos que hay especies que prevalecen igual, como por ejemplo el delfín nariz de botella, que es este Tursiops truncatus, se mantiene como especie principal. Pero si vemos las ballenas azules, Balenoptera musculus, antes había 18 avistamientos, acá 23, y acá de repente ya sube a 125 y cada vez va subiendo más. Entonces, estas son las especies a las que decimos, bueno, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Porque hay más. Y un poco más de los resultados es que yo justamente vi los avistamientos y al ponerlos por meses, se puede observar que tenemos una presencia de las ballenas azules y de los delfines nariz de botella durante todo el año. Y lo mismo vemos con estos datos de Palacios, donde en base a los avistamientos, hace esta gráfica para saber cuáles especies se pueden encontrar todo el tiempo. Como les comentaba, la foto identificación es algo súper importante y aunque no les parezca tanto, quizás sí, estas tres fotografías son de la misma ballena en diferentes épocas y en diferentes sitios. Aquí, por ejemplo, se encontraba en Galápagos, en Caletehuana, que es un lugar al sur oeste de Galápagos. Después fue fotografiada en el Domo de Costa Rica, en esta condición oceanográfica frente a las costas de Costa Rica, donde migran las ballenas azules. Eh, y después tenemos otra vez la misma fotografía en San Cristóbal, ¿no? En Galápagos. Esta información nos da una idea de la fidelidad que tienen estos animales a la zona y cómo se mueven en la región. No vemos que se mueve fácilmente entre Galápagos y el Domo de Costa Rica que queda acá. Y vuelve, ¿no? Entonces, lo que nos dice también esta fotografía es que tenemos diferentes poblaciones de ballenas azules, pero yo les decía que para ellas el Ecuador es una línea imaginaria, entonces se pasan y se pueden mezclar, entonces tenemos este sobrelapo de poblaciones que es algo difícil de entender y necesario en el caso de manejo y conservación, ¿no? Después, otro resultado que observamos también es qué están haciendo estos animales en Galápagos. Y vemos que hay muchos animales que se están alimentando. Por ejemplo, una ballena azul es un animal tan grande que para migrar necesita un lugar donde todavía tenga comida y necesita seguir alimentándose todo el tiempo. Entonces vemos que se están alimentando aquí, es como se ponen hacia un lado y abren su boca para alimentarse. Después tenemos a los predadores tope, como las orcas, alimentándose, y inclusive a especies como las ballenas jorobadas, que en teoría no deberían alimentarse en esta zona, si es que ven un snack o hay algo que puedan alimentarse, no lo van a desperdiciar, ¿no? Entonces tenemos varios reportes de diferentes actividades que están haciendo los cetáceos en base a los reportes que nos envían. Ay, perdón. De ahí otro resultado bastante interesante que tenemos es justamente el caso de las orcas. Como ustedes saben, las orcas son el predador tope en la cadena trófica, son las reinas del océano, más que un tiburón, más que cualquier otro animal que puedan pensar. Las orcas están arriba, ¿no? Entonces, vemos que estas especies en otros sitios se especializan en una sola cosa y comen una sola presa. Eh, Aquí en Galápagos pasa lo contrario, ¿no? Comen muchas presas
muchas cosas, incluyendo tiburones, tortugas, peces, otras ballenas, pero en base a los avistamientos y todos que los que nos mandan, podemos observar que la tortuga verde es una de las presas que más les gusta a las orcas, ¿no? Entonces dijimos, wow, ¿será que siempre les gustó las tortugas? Y para eso hicimos un análisis de datos ya publicados, que tenía una base de datos desde 1950 hasta 1997, de qué especies de cetáceos se podían, de qué especies de presas, perdón, se podían registrar en las orcas. Y vemos que antes su dieta estaba principalmente eh, basada en mamíferos marinos y el asmobranquio, esos son tiburones y rayas. Pero en la actualidad eso ha cambiado y vemos que los reptiles, en este caso las tortugas marinas, son uno de sus principales presas, ¿no? Entonces estamos haciendo más análisis para poder entender esto. Porque realmente en este video, estos son los pez mola, que también son presas de las orcas. En este video podemos ver que la orca podía elegir entre diferentes presas, sin embargo, eligió comerse una tortuga marina, ¿no? Podemos pensar que quizás una tortuga tiene mucho menos carne que un lobo, menos carne que una ballena, entonces el por qué nos hagan elegir, el por qué la orca haya elegido una tortuga es algo que todavía lo estamos entendiendo, ¿no? Quizás es algo aprendido culturalmente, quizás hay muchas tortugas y por eso ahora es algo que las orcas lo están haciendo, pero bueno, no sabemos aún. Y bueno, este video, ojalá que funcione, creo que no, pero disculpas, pero son otros patrones de alimentación en otras especies. En este caso era una ballena de Bride haciendo red de burbujas que solo estaba reportado para ballenas corvadas y aquí en Galápagos. De ahí otra de las inquietudes era justamente cuáles son las principales amenazas de las cetáceos de aquí en Galápagos y como vemos aquí, por ejemplo, esta ballena tiene la señal de que le ha pasado una propela por encima, aquí hay una que está muerta, esta está muy flaquita. Y la idea es ir poniendo o registrando para luego tener una idea de si los vemos otra vez estos individuos o qué está pasando, ¿no? Para actuar eficazmente y anticipadamente. Otro resultado que tenemos, y este es un poco problemático, es justamente el que ahora las redes sociales un poco mueven hacia donde queremos ir y pensar, y todo el mundo quiere su foto con los animales, su foto más como icónica, entonces ahora cada vez hay más personas que están nadando con las ballenas y es algo que realmente está prohibido o está todavía no regulado. Y esto es algo que realmente lo queremos como traer y primero poner como regulaciones para que no pasen accidentes y los animales no se estresen, ¿no? Vemos que aquí este es un video de unos turistas en Galápagos que los turistas querían nadar y tocarles a las orcas, entonces realmente eso es algo que no queremos que pase, no queremos que se vuelva esto como Filipinas o algo así, que realmente el turismo afecta a los animales, ¿no? De ahí tenemos los catálogos de identificación, como les comentaba, dependiendo de el color de el ojo, dependiendo del color, la coloración que tengan, la forma de las aletas, las diferentes formas, les podemos identificar y lo que nos da la creación de catálogos de identificación que nos permiten tener una idea de las poblaciones y con eso poder hacer estos estudios de estructura social, diferentes especies. En este caso hicimos de las orcas, viendo con las fotos cuántos individuos teníamos. Tenemos alrededor de 100 individuos identificados, de los cuales 18 son como residentes, ¿no? Los tenemos varias veces
registrados, entonces ya los tenemos catalogados como que fueran residentes de la zona. Y podemos ver cómo están formando sus familias, que en este caso se llaman pods, y en base a el grosor de la línea es qué tanto pasan juntos, ¿no? Vemos estas asociaciones entre machos, vemos que esto es acá una familia, acá otra familia, pero se mezclan entre ellos y están mezclándose todo el tiempo, ¿no? Entonces, gracias a las fotografías es algo que podemos observar. Y ahora lo que estamos haciendo es también contribuciones regionales. Por ejemplo, tenemos esta orca que es famosa, que se llama Phantom, que se la ha registrado por más de 20 años en Perú, en Ecuador, en Machalilla, en México, dándonos una idea de cómo se pueden mover en la zona, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de estas orcas reavistada en Machalilla y luego en Galápagos, para un poco reforzar la conectividad que existe. Y en base a eso, estamos definiendo los ecotipos del Pacífico Este tropical para aportar información y que pueda servir para el manejo, ¿no? Para ver en qué estado de conservación se encuentran estas especies. Y de aquí justamente el tema principal de mi tesis era, en base a estas dos especies, colectar información para hacer la estructura poblacional y ver temas de manejo. Eh, Mil disculpas que estas diapositivas ya están en inglés, se me pasó traducirlas, pero justamente lo que voy a hacer es entender más la genética poblacional con estudios genómicos y la preferencia de dieta en base a isótopos estables, ¿no? Como les decía, yo quiero entender un poco cómo estas poblaciones se están encontrando en Galápagos, las que vienen del norte, las que vienen del sur, si se están mezclando o no, y si están alimentándose, cuál es su señal isotópica, ¿no? Cómo están utilizando el hábitat aquí. Las ballenas azules, como les comentaba, son animales altamente migratorios, son los animales más grandes que existen. Y bueno, para Galápagos, la literatura decía que eran raros, ¿no? Bastante raros. Son una especie que está todavía en peligro, que no se ha logrado recuperar. Lo mismo estoy haciendo para los delfines nariz de botella, que justamente en el caso de las ballenas azules sería una especie que se mueve unas largas distancias, como para contribuir a información para estos corredores migratorios, para ocupar una distancia muy grande y que se proteja una área bastante amplia. Pero en cambio, con los delfines nariz de botella, el enfoque es diferente. El enfoque se basa en saber cómo los esfuerzos locales de conservación están funcionando para estas especies, ¿no? Entonces, la idea sería la misma, entender la genética de las poblaciones para saber cómo están conectados con otras poblaciones, cómo se mueven, y de ahí ver cómo se están alimentando para saber cómo usan el hábitat en Galápagos, ¿no? Estos datos todavía están siendo procesados, entonces espero que próximamente pueda presentarlos y me puedan acompañar. Y como les comentaba, para entender la estructura de la población, estamos realizando análisis de ADN mitocondrial y análisis de genómicos con SNPs y bueno, haciendo determinación de sexo en base a PCR. Nada más para terminar, les tengo un video eh, para que un poco puedan entender cómo es la dinámica en las salidas de campo y de investigación. Entonces, espero que les guste. Es un video local realizado por una audiovisuora de aquí en Galápagos y con música local también. Dani, no se está compartiendo la... Ah, no, ahorita ya se comenzó a compartir.
Disculpa, ¿qué cosa? No se estaba compartiendo el audio. Ah, y ahí ya se escuchó. Se estaba escuchando un poquito. No sé si lo pone de nuevo. Ok, a ver, ahí me avisa si mejor. No, no se escucha. A ver, déjame ver. Sí, mejor salir y volver a compartir. Hay una opción, Sí. creo que dice compartir audio. A ver, déjame ver. Share sound, ajá, ya, veamos ahí. Un segundito. Ahí sí. I was very interested in whales since I started studying my undergrad. It has been also very challenging because it's very hard to study cetaceans, especially in this part of the ocean that you cannot predict where they are going to be, or you cannot predict when you are going to find them. But the main purpose is to understand what is happening to these animals, or what these animals are doing in the Galapagos. Hydrophone, which is an underwater microphone, and it can go down. I think this is 100 meters of line. If there is a marine mammal that is vocalizing, we can, in our range, we can hear it and then try to find it. The reason I'm here is because I have the great privilege of being the PhD supervisor to both Danny and JP, who are doing their PhDs out here. They know almost very little about what's happening with the whales here. So she's looking at, in particular for a PhD, looking at blue whales, dolphins, and orcas. I'm here to help to take the biopsy samples and also learning a little by little how to tag them, how to deploy as tags so we can track them. The biopsy samples are used for doing genetics, population assessments, and also we want to measure them. Having this experience is like you get the memory forever, like a big shot of adrenaline and oxytocin together that helps keeps you like remembering what makes the Galapagos an important area for preserving big animals like whales and dolphins. Bueno, nada más para terminar, nada más agradecer a todas las instituciones. Hay muchas personas que están, como les comentaba, colaborando. Sin esto, este apoyo, esto no fuera posible. Y aquí les dejo mi contacto por si quieren enviarme un correo, si quieren seguirnos en la página de Instagram del proyecto. O de la página del Galápagos Science Center, que es justamente página de la Universidad de San Francisco, con la institución con la que yo trabajo. Gustosos de tenerlos y bueno, ahora cualquier pregunta que tengan, feliz de contestarla. Voy a dejar de compartir.
Sí, excelente, Dani. Muy, muy interesante. Aprendí yo al menos muchísimo Muchas no gracias. Sí. conocía mucho de los cetáceos. Tenemos varias preguntitas por acá, pero antes de ir con las preguntas, recordarles a todos los que nos están viendo en este momento y los que nos verán luego también en la grabación. Recuerden que Astrociencias Ecuador está organizando una rifa para sacar algunos fondos para todas nuestras actividades que se realizan de manera presencial, tanto en escuelas, en instituciones educativas en forma general y también en actividades públicas, en donde participamos todos los miembros de los grupos tanto de Quito, de Cuenca, de Guayaquil y de algunas otras ciudades más. El valor de este boletito es solo de $2 y los premios que se pueden llevar por solo $2 son los siguientes. El primer premio que tenemos por acá es un binocular solar Lund 8x32 de luz blanca. El segundo premio que se podrían llevar es una astrofotografía impresa en 60x40 a elección del catálogo de nuestro querido Jaime Zapata. En tercer lugar tenemos un premio que es un armable metálico de un módulo lunar, muy bonito por cierto, ya lo he visto varias veces. En cuarto lugar tenemos un kit de 4 gafas, ¿sí? El día de la rifa va a ser el día domingo, este domingo 21 de julio a las 5 de la tarde, 17 horas. Va a ser vía Zoom a todos los que ya han comprado y han adquirido sus boletitos. Igualmente todo va a ser de manera legal, ¿sí? No piensen que es una rifa fantasma, entonces se les invita a todos a adquirir sus boletos si aún no los han adquirido. Recuerden que están todavía a tiempo, pueden comunicarse por WhatsApp o por cualquiera de nuestras redes sociales, nos dejan un mensajito y con mucho gusto les estaremos indicando cuáles son los números de boletos que aún disponemos para que ustedes puedan adquirirlos. Elijan el número de la suerte. ¿Sí? Los números que nos pueden contactar pueden ser el 098 73 44 91 5. Entonces, ya saben, por solo $2 se pueden ganar cualquiera de estos maravillosos premios. Listo, regresamos entonces ahora sí con las preguntas que nos han dejado por acá en nuestro live en Facebook. Primero tenemos por acá, Ale Naranjo nos ha comentado excelente temática. También tenemos Carl Silvera que nos manda saludos desde Londres y también nos hace una pregunta. La pregunta de Carl es la siguiente. ¿Existe variación o cambios de hábitos migratorios de las ballenas por el aumento de la temperatura de los océanos? Muy buena pregunta y justamente eso es lo que estamos tratando de describir al momento. Justamente como son animales bastante móviles, creeríamos que si sube la temperatura o no tienen comida, se irían a otros sitios, que es lo más probable que pueda pasar. Pero vemos que también hay animales que se quedan en la zona, entonces eso es lo que queremos entender, que si es que ellos están yendo específicamente porque van a ese sitio quizás a tener sus crías, quizás por otras razones, o basándose en los movimientos de temperatura. Por ejemplo, eso más basado en las ballenas azules. Para las ballenas jorobadas, en cambio, vemos en años del Niño, que son años más calientes, tenemos más ballenas jorobadas porque lo que ellas buscan es el agua caliente, pero en vez de llegar a las aguas como de Panamá, más al norte, se quedan en Galápagos y están cambiando sus hábitos migratorios, ¿no? Pero es algo que no se ha estudiado mucho y todavía falta más información. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Dani. Tenemos también por acá otra pregunta más de Manuel Yiguin. ¿Hay diferencia entre las ballenas de Galápagos y las ballenas que migran desde el sur del continente americano a la isla de Plata en el verano? Depende de qué especie estamos hablando. Las ballenas jorobadas son las que migran a la Isla de la Plata, son las famosas ballenas que tenemos en Ecuador, que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de personas que ha ido a la costa sale al avistamiento de ballenas y vemos las ballenas jorobadas. Las ballenas jorobadas sí son las mismas que vienen desde la Antártida o desde Chile y llegan a las islas de Ecuador y a las, perdón, a las islas de Galápagos y las costas de Ecuador.
Para otras especies, sí tenemos diferentes poblaciones y es un poco más complicado, ¿no? Pero las ballenas jorobadas, que son las que llegan a la Isla de la Plata en esta temporada, sí es la misma población que se mueve hacia acá. Oye, interesante de verdad. Como digo, estoy aprendiendo muchísimo y esta noche sobre los cetáceos, sobre las ballenas, que es una especie muy, muy bonita, la verdad. Vamos con otra pregunta. Desde Tucson, Miguel Ángel Carrión nos manda saludos y muchas felicitaciones. La pregunta que Miguel Ángel plantea es la siguiente. ¿Hay diferencia entre el tipo de ballenas que viven en la zona y ballenas migratorias? Buena pregunta también y creemos que todas las ballenas que encontramos son migratorias. Entonces, ahorita estamos viendo que quizás hay unas especies o, por ejemplo, los machos en las especies migratorias se mueven menos que las hembras. Las hembras, por alguna razón, quizás de reproducción, migran y se mueven muchas distancias mucho más largas que los machos que se quedan como en una sola zona. Entonces, eso es algo que justamente se está estudiando recién. Ya, muy bien. Excelente. Y también de nuevo, Miguel Yiwin nos pregunta la siguiente, por su gran tamaño, ¿podrán las ballenas acercarse hasta la playa donde se encuentran los bañistas? No creo por el tamaño que tienen, quizás lo más probable es que se quedan varadas, pero sí ha pasado. Y las ballenas jorobadas al menos son las que se ven desde la costa, si tú estás nadando se las escucha cantar, pero no es común, se quedan un poco más alejadas por lo general. Sí, es bastante interesante. La verdad, yo personalmente nunca he tenido la posibilidad de ver una ballena directamente, ni siquiera acá en vacaciones, que es el avistamiento de ballenas. No me he ido nunca, sí, sí quisiera tener la oportunidad, porque como digo, son una especie muy interesante y con todo lo que aprendí también esta noche, me quedo bastante, más bien dicho, con bastante curiosidad también aprender un poco más. Y eso que no estoy dentro del campo de la biología ni nada de eso, pero es muy Igual. interesante, Sí. la verdad, sí. Una pregunta que planteo yo en este caso, ¿qué desafíos enfrentan los investigadores al estudiar a los cetáceos en Galápagos y cómo Ujú. se está superando estos desafíos? Bueno, sí, gracias por la pregunta, igual es súper buena. Y como tú dices, ¿no? Es bastante interesante. Las especies de ballenas y delfines son especies muy carismáticas. Eso significa que a la gente le gustan y que piensa que son bonitas y todos tienen la idea de liberen a Willy o Flipper del delfín feliz, que a veces es un poco muy humanizado y muy romantizado, romantizado se podría decir, pero a la final han hecho que las personas realmente les importe estas especies y quieran conservarlas, quieran protegerlas. Entonces, en base a eso ha sido como les comentaba, ¿no? Unos esfuerzos increíbles de que todo el mundo, no, Willy, liberen a Willy y todo el tema, ¿no? Los de Greenpeace o los de Sea Shepherd, pero estas personas que se amarran a los barcos para que no casen las ballenas, todo este tema. Entonces, a uno le hace realmente que quiera buscar las ballenas, pero realmente las ballenas son súper importantes para los ecosistemas y les han dado una valoración económica que, por ejemplo, una ballena azul en una población en Chile está catalogada como en $2 millones una ballena viva, ¿no? Entonces, como para darle un valor. Los desafíos, volviendo a la pregunta, que yo veo siempre es como el tema de dónde sacar fondos para la investigación, de cómo hacer, cómo lograrlo. Realmente en Ecuador, por la condición en la que estamos, no es un país en el que el gobierno pueda dar fondos para que se realicen estas investigaciones, entonces eso siempre ha sido como uno de los principales desafíos, ¿no? Y después de encontrar las ballenas. Puede ser que son muy grandes y todo, pero es bien difícil. A veces uno está días y días en el océano y no encuentras nada. Hay otras veces en que, en cambio, como el día de hoy, tuve la oportunidad de salir ahí a un monitoreo y estábamos como rodeados de ballenas azules, que son los días que realmente se te quedan grabados, ver tantas ballenas tan grandes por todos lados. Entonces, yo creo que sí, tenemos muchos desafíos. Todavía tenemos en nuestro país arraigado el tema de
la desigualdad un poco de género, de el tema de la ciencia, de las mujeres en la ciencia, de la credibilidad, de todo esto, ¿no? Así es como un poco complicado, pero el trabajar en equipo, el trabajar de manera regional, y bueno, teniendo la suerte de trabajar con la institución con la que trabajo, que es bastante apoyo, y yo creo que ha sido un poco más llevadero todos estos desafíos. Interesante, perfecto, sí. Sí, es un tema muy, no sé, muy duro a veces también de tocar. También tengo una amiga, una conocida que es bióloga, pero no la parte de bióloga marina, sino ella se centró más que nada en estudiar todo lo que es las abejas, este proceso. Y sí, también me ha comentado que, aunque parezca mentira, pero sí hay todavía como ese sesgo que las mujeres, se tiene un poquito de recelo, no se cree tanto lo que diga la mujer dentro de la ciencia. Entonces creo que sí, ese es uno de los desafíos que al menos uno como mujer en la ciencia lo tiene que enfrentar. También tengo por acá otra preguntita más. ¿Qué papel juegan los cetáceos en el ecosistema marino de Galápagos y cómo se están viendo afectados por factores como el cambio climático o la pesca? Ujú. Sí, para los cetáceos, a mí me gusta estudiar los cetáceos porque, bueno, primero tenemos casi 90 especies en todo el mundo. Para Galápagos, como les decía, son 26. Entonces tenemos varios servicios ecosistémicos o varios roles que juegan estos cetáceos, ¿no? Principalmente son depredadores topes, están en la cadena al tope y son los que mantienen el equilibrio y la salud de los ecosistemas. Ahí tenemos las orcas, los delfines, los cachalotes, de ahí tenemos las ballenas azules, que son especies también depredadores, pero en otra categoría, que en cambio dan otros servicios como fertilizan el océano, capturan carbono, y por eso de esta manera se les ha ido dando esta valoración económica que era la que les mencionaba antes, ¿no? Claro, siempre es bueno, dice, son lindas las ballenas y las vamos a proteger, pero el dinero siempre es importante para un gobierno, para tomar medidas. Entonces, justamente en base a esos servicios ecosistémicos, el rol que juegan los cetáceos en el ecosistema, se ha dado esta valoración para que se los pueda proteger, ¿no? Entonces, son súper importantes. Me olvidó la segunda parte de la pregunta, pero creo que ahí estaba más o menos. Sí, perfecto. Tenemos una pregunta también que viene de WhatsApp. Nos dice una pregunta para la expositora, si puede pasarnos por favor el papel de el paper de las orcas. Claro que sí. Complementando también la pregunta anterior, esta más bien es una pregunta personal. ¿Cómo está afectando el asunto de esta pesca depredatoria o industrial que especialmente viene de los países del Asia? Si bien es cierto, Galápagos es una reserva marina, pues las ballenas migran. Entonces, ¿cómo se están viendo afectadas por esta pesca depredatoria? ¿Hay algún esfuerzo mundial como para conservar a la vida marina fuera de lo que es el área protegida? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Lastimosamente, ahí les voy a mandar al chat el link. Lastimosamente, justamente esta pesca china, esta pesca industrial que realmente sí afecta a muchas especies de delfines y de ballenas también, es una pesca que se realiza en aguas internacionales, ¿no? Y entonces, realmente aguas internacionales es como tierra de nadie, no tiene jurisdicción ningún gobierno. Entonces, ahora, por suerte, se está realizando estos tratados de alta mar, en donde ya se menciona que es importante poder entender que estas zonas también son importantes, pero sí, cómo afecta el cambio climático, cómo afectan estas como amenazas a las especies de cetáceos, no se conoce tan claramente, pero sabemos que están afectando y es algo que como no se puede controlar tanto porque ya te digo, son aguas internacionales que ahora ya se está creando las regulaciones, pero todavía se necesitan presionar más.
porque no se conoce. Y también lo que pasa es que es algo bastante oscuro ese tema, ¿no? Hay documentales en donde muestran que esas embarcaciones son realmente estas máquinas de destrucción que no tienen ni licencia ni nombre, se cambian las placas y todo, ¿no? Entonces es algo realmente bien poco controlado y bien preocupante. Excelente, Daniela. Muchísimas gracias de verdad por todas sus respuestas. Ha sido maravilloso poder contar con este espacio. Como vuelvo y repito, he aprendido bastante. Espero también que los que nos están viendo hayan aprendido bastante de toda esta charla. Me parece que no hay más preguntas. No sé, Jaime, tal vez por WhatsApp alguna otra pregunta o hemos terminado con las preguntas, con la ronda de preguntas. Ninguna otra, Viviana, más bien dale un cordial saludo, un agradecimiento a Daniela por su magnífica exposición y pues que sigan adelante con ese precioso esfuerzo de conservar nuestra vida marina. Excelente, muchísimas gracias, Jaime. Entonces, ya para casi irnos despidiendo, antes de dar la despedida final, primero que nada, agradecer muchísimo a Daniela. Gracias por compartir su conocimiento con todos y cada uno de nosotros. Ha sido un verdadero placer tenerle aquí en esta charla, hablándonos sobre los cetáceos, en este caso en nuestras hermosas islas, las Galápagos, y esperemos pronto tener una nueva charla, compartir un nuevo espacio y también sobre las investigaciones que está realizando. Y recuerden también adquirir sus boletos. Recuerden que están, como repito, solamente a $2 y el día domingo se realiza esta rifa. Recuerden, la rifa es en beneficio a la ciencia, prácticamente es para ayudarnos a continuar a todos nosotros, a todo el grupo de Astrociencias Ecuador con la divulgación científica y poder llegar a cada uno de los rincones de nuestro Ecuador donde necesitan abrir un poquito eso de un granito de arena en los pequeños, en los niños, donde no hay muchos recursos. Entonces, esperamos contar con todos ustedes. Agradezco de nuevo a Daniela. Muchísimas gracias por este espacio brindado. Te agradezco, Dani. No sé si quieres también decir algunas palabras finales para ya irnos despidiendo. Sí, nada más, muchísimas gracias por la invitación, qué gusto poder compartir hoy esta noche con ustedes. Y tengo una pregunta, yo quiero las rifas, cómo les puedo contactar ahí? Avísenme quizás con Carlos, la persona que me contactó, pero me interesarían también. Claro que sí, Carlitos. O si no, puede escribir al 098 y eso va para todos, al 098 73 44 915. Y ahí Quizás si les... le pones en el chat para... Sí, claro, por supuesto, yo Listo, les pongo muchas aquí. gracias. Y ahí sí me apunta a esa rifa, se oye súper bueno los premios. Sí, están súper buenos para todos que se apunten. Listo, muchísimas gracias con todos y nos vemos hasta una próxima ocasión. Y los esperamos el día de mañana también con una nueva charla. Una linda noche para todos. Hasta luego, chao. ¿Quieres ganarte una hermosa astrofotografía impresa en 60 por 40 centímetros? Participa en el primer sorteo de Astrociencias de Ecuador, en donde puedes escoger la foto del catálogo de Jaime Zapata. Además, podrías ganarte unos binoculares solares, un módulo lunar armable y un kit de gafas solares. Astrociencias de Ecuador, astronomía y más ciencias. ¿Quieres ganarte este fantástico módulo lunar? Es parte de los premios de la primera rifa de Astrociencias Ecuador. Ármalo tú mismo y agrégalo a tu colección. Adquiere tu boleto a través de nuestras redes sociales. Además, podrías ganarte unos binoculares solares, una astrofotografía impresa de 60 por 40 y un kit de 4 gafas solares. Astrociencias Ecuador, astronomía y más ciencias. Somos Astrociencias Ecuador. Astronomía y más ciencias.